Amado Dios, Padre Santo y Poderoso, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por un nuevo día más de vida que nos regalas y porque nos permite ahora poder disponer desde el primer momento en que nos levantamos, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu para poder reunirnos. Señor, tú nos has provisto de estos medios digitales para poder continuar, Padre, con estos estudios bíblicos, para poder continuar compartiendo tu palabra a través de la predicación, a través de la alabanza y fortalecerlos unos a otros, Señor, que es lo que nos manda tu palabra. Ahora te pido que seas tú usándome como instrumento útil en tus manos, Señor, para poder compartir este estudio, que toda palabra que yo haga venga de ti, Señor, no sea mía propia, sino que sea tuya, Padre. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, la unción maravillosa de tu Espíritu Santo. Les decía, el estudio del día de hoy lo vamos a hacer sobre el capítulo 11 del libro de Números, que es el que estamos estudiando. Entonces, y a lo largo de las próximas semanas nos vamos a ocupar de un tema que fue recurrente en el pueblo de Israel. Desde el mismo momento en que Dios, con mano poderosa, lo sacó de Egipto, el murmurar, el quejarse, el rebelarse contra la fidelidad de Dios, fue algo constante entre ellos. Fue la razón por la que precisamente que fue contada en ese primer censo del cual ya estudiamos, no entró en la tierra prometida, sino que uno a uno fueron cayendo muertos en el desierto. Solo sabemos que solamente Josué y Caleb fueron la excepción y lograron entrar. Entonces, estos distintos relatos que vamos a estudiar a lo largo de esta semana, creo que son como 8 semanas que nos ocupan desde aquí, desde este capítulo 11 hasta el capítulo 25, muestra lo que se encuentra dentro del corazón del hombre. Dios habitó en medio de ese pueblo. Ellos pudieron ver su presencia permanente a través de la nube, de la columna de fuego. Dios físicamente los libró de la esclavitud de Egipto, pero su corazón todavía se encontraba en esclavitud. O sea, esa fue, como dice el Salmo 78, que ahorita más adelante vamos a estar leyendo sobre él, una generación contumaz y rebelde que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. O sea, eso fue algo reiterativo en el pueblo de Dios, en ese pueblo de Israel, desde el momento en que él lo sacó de Egipto. Entonces, ese primer relato que vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar en el capítulo 11 y nos habla precisamente de la codicia, o sea, de algo que está dentro del corazón, no solamente de los israelitas, sino de todos los hombres. Entonces, vamos a leer primeramente en el capítulo 11, vamos a leer los versos del 1 hasta el 6. Números 11, desde el versículo 1 hasta el 6, y dice así la palabra de Dios. Dios Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. Entonces, leemos aquí, cierto, que el pueblo se quejó a oídos de Jehová nuevamente, como ya desde el mismo momento en que ellos salieron de Egipto comenzaron a quejarse. ¿Y qué pasó? Esto era como un ciclo recurrente. El pueblo se quejaba, ellos siempre quejándose. Dios mostraba su enojo, ¿cierto? Para este caso lo mostró en forma del fuego que cayó sobre el campamento. Ellos iban donde Moisés, le pedían a Moisés que le orara a Dios y Dios calmaba su ira. Era un ciclo recurrente. Pero ¿cuál fue la diferencia en esta porción vamos a ver cuál fue la diferencia en esta porción de la palabra que estamos estudiando? Dice más adelante, los extranjeros que estaban mezclados con el pueblo, y recordemos que cuando los israelitas salieron de Egipto, la palabra de Dios en Éxodo nos dice de que hubo un pueblo, o sea,
el pueblo de Israel en su salida de Egipto, una gran multitud de clases de gentes lo acompañaban, o sea que hubieron otras personas que no eran descendientes de los patriarcas que también los acompañaron. Entonces nos dicen de que estos extranjeros, o sea, estas gentes que no pertenecían al pueblo de Israel, tuvieron un deseo, o sea, lo que él se dejó contagiar y también desearon que desearon comer carne. Dice, el corazón insatisfecho del hombre es engañoso. Los hace olvidar la condición real que apenas unos pocos años atrás ellos vivían. Ya, porque fíjese que ellos dicen, nos acordamos de cuando nosotros estábamos allá en Egipto y todo lo que comíamos, cómo comíamos pescado gratis, comíamos melones, todas las cosas que nosotros comíamos. Pero es totalmente contrario a cuál era la situación real de ellos cuando estaban ahí. Porque si recordamos también en el libro de Éxodo, ¿cierto? Lo que nos dice el libro de Éxodo, en Éxodo 3:7, encontramos que Dios vio la aflicción del pueblo que estaba en Egipto y oyó su clamor. Y a causa de eso, a causa de la manera en cómo los estaban tratando, fue que Dios se movió a misericordia para poderlos sacar de ahí. Igualmente, en Éxodo nos cuenta de que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban a Dios. Entonces vemos que la condición en la cual ellos estaban allá era una condición de sufrimiento, pero ahora ellos se olvidan de eso y anhelan como mejores tiempos esos que ellos vivían allá en Egipto. Vamos a leer ahora una lectura complementaria que encontramos en el Salmo 78, del 12 al 20. El Salmo 78 es un salmo que complementa muy bien esta parte de este estudio porque nos habla mucho de acerca de eso que los israelitas tenían en el corazón. El Salmo 78 del 12 al 20 nos dice, delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Seón. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les abismos. O sea, está haciendo una descripción de todas las cosas que Dios hizo por ellos cuando los sacó de Egipto. E hizo descender aguas como de ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido a la peña y brotaron las aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Que ellos dicen, no, sí, hasta aquí Él nos ha sustentado, ha hecho todas esas cosas, pero verdaderamente podrá darnos a nosotros pan, podrá proveernos pan y podrá proveernos carne. Y vemos que ciertamente Dios sí les proveyó a ellos de pan, porque Él les dio ese maná que ellos necesitaban. Cuando ellos se quejaron recién salidos de que no tenían comida, Dios les proveyó ese pan que era lo que ellos en ese momento necesitaban, ese pan perfecto que les suministraba a ellos todas las proteínas, todos los minerales. Fíjense que nosotros cuando en nuestra dieta normal debemos consumir una cantidad de alimentos para recibir todos esos nutrientes. En cambio, Dios diseñó un alimento perfecto, ese maná que les proveía todo a ellos de todos los minerales, todo el calcio, todo lo que ellos necesitaban para poder sustentar y para no tener que pasar hambre. Pero ellos, eso que pasaba, eso ellos en ese momento comenzó a no parecerles suficiente, o sea, no era suficiente ese maná que Dios le estaba proveyendo. ¿Cuál es la descripción del maná que hace el Salmo 78? Si continuamos leyendo en los versículos 23 y 24 de ese Salmo 78, dice así. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. O sea, fíjense que aquí está diciendo, les dio trigo de los cielos, ese maná perfecto que Él diseñó para que ellos se proveyeran y para que ellos no pasaran hambre. Pero ¿qué dijo el pueblo? Estamos cansados de este maná, de siempre comer lo mismo. Este alimento con el que Dios nos está sustentando ya no es agradable. Mi deseo es volver a comer lo que comía cuando yo era esclavo, cuando estaba todavía en Egipto. El pueblo de Israel se protestaba y se rebelaba una y otra vez. En sus quejas siempre añoraban como mejores los tiempos pasados en esclavitud. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue la reacción de Dios y cuál fue la reacción
de Moisés a esta nueva queja, a este nuevo murmurar y este nuevo quejarse de el pueblo de Israel. Nos dice en Números 11, del 10 al 15, y oyó Moisés al pueblo, o sea, esa queja que ellos estaban dando, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me he pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Dice, esta nueva queja y murmuración encendió la ira de Dios. A Moisés, por supuesto, también le pareció mal. Y Moisés, ese el caso particular, y Moisés, que siempre demostró su fidelidad a Dios y su amor por el pueblo, se sintió abrumado por la pesada carga de su responsabilidad y la incomprensión de la gente que lo rodeaba. Imagínense, a veces nosotros tenemos personas a nuestro alrededor, personas conocidas, que son de esas personas que nada les satisface, que a cada rato se están quejando, o personas que muchas veces tú les preguntas: ¿cómo estás hoy? Y nunca te dicen: no, bien, gracias a Dios, sino que te dicen: ahí, no como se quiere, sino como se puede. Personas que nunca están conformes. A veces es difícil manejarnos con ese tipo de personas. Ahora, miren la situación de Moisés, que tenía que convivir con casi 2 millones de personas constantemente quejándose. Eso era suficiente para llevar al borde de la desesperación a cualquiera. Entonces, Dios reconoce esa pesada carga que Moisés lleva y le provee una solución. 70 ancianos que lo ayudarán a soportar la pesada responsabilidad del pueblo, pero no a cualquiera. ¿Qué características tenían esas personas escogidas? Él le dijo: ancianos que tú sepas o reconozcas dentro del pueblo, tomando el espíritu de Moisés, es decir, del mismo espíritu de Dios, y colocándolo en ellos. Como líderes, nosotros debemos ser capaces de reconocer delante de Dios que solos no podemos con la carga, y aprender a delegar y apoyarnos en otros. Pero eso sí, siempre debemos hacerlo cumpliendo con la regla establecida por Dios, que estas personas sean aprobadas y capacitadas por Él. Un mismo ejemplo así lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles iniciaban el establecimiento de la iglesia, e igual se escogieron 7 diáconos para que les ayudaran a ellos en todo lo que tenía que ver con la parte administrativa. ¿Cuáles eran las características de esos 7 diáconos que nos dice la palabra? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que los ayudaran. Dios escoge para colaborar en su obra. Entonces, ¿qué pasó? Moisés, delante de Dios, abrumado como estaba, le colocó en consideración esa pesada carga que era para él el pueblo, y Dios le proveyó de una solución. Entonces, como si en esa directa con el Señor, es como si ahora dice: bueno, Moisés, ya me ocupé de tu preocupación, de eso que te estaba a ti agobiando, ahora vamos con el pueblo. Entonces, continúa el relato diciéndonos en Números 11, del 18 al 23, dice que, pero al pueblo dirás, o sea, Dios le dice a Moisés: pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero.
Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces vemos cómo hasta dónde llegó Moisés en su desesperación o el sentirse con esa pesada carga del pueblo, que fíjense que puso en tela de juicio o puso en duda el poder de Dios. Él que durante todo ese tiempo había sido tan fiel a todo lo que y obedeciendo todo lo que Dios decía, en este momento él puso en duda el hecho de que Jehová verdaderamente pudiera sustentar y que pudiera cumplir con saciar a todo el pueblo de ese vivo deseo de que ellos tenían de carne. La versión, la Biblia de las Américas, en esta porción dice, cuando Dios le responde, dice, Dios le dice, está limitado el poder del Señor. O sea, la traducción, una mejor traducción sería, está limitado mi poder. ¿Acaso tú piensas que mi poder tiene límite? Entonces, y Dios que hasta ese momento había sostenido y había sustentado a un pueblo tan numeroso a través del desierto, cumplió su palabra. Porque en los versículos del 31 al 34, nos dice la manera en cómo Él proveyó, ¿cierto? Como Él verdaderamente cumplió con esa petición o ese deseo que el pueblo tenía. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y tomó el día siguiente y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Fíjense que dice que las codornices que llegaron, que son unos pájaros, bueno, de una dimensión, ellos no son tan grandes, ocuparon todas, con el viento el trajo las codornices y ocuparon un espacio de un día de camino alrededor del campamento de un lado y del otro. O sea, ¿cuántos kilómetros puede ser la capacidad que uno tiene de recorrer durante un día de camino? Y dice de que también la altura de todo lo que se extendió, la altura era de un codo en esa medida era 45 centímetros, o sea que tenía 45 centímetros de altura la pila de las codornices o de los pájaros que dejó Dios que se extendieran. Aparte de esto, dice de que cada uno de ellos recogió 10 montones. 10 montones es lo mismo que 10 jóvenes, y que es una medida de capacidad, es una medida antigua de capacidad, en lo que, para que nosotros nos hagamos una idea, 10 hómeres son como 2.200 litros. O sea, si ustedes recuerdan esos tanques elevados que muchas veces se ponían en las casas, casi siempre esos tanques más grandes hacían como 1.000 litros. Bueno, estamos hablando del doble de esa capacidad, como si usted llenara 2 veces un tanque de esos llenos de puras codornices. Eso fue lo que ellos duraron 2 días recogiendo toda esa cantidad de carne que Dios les suministró. Y nos dice de que no habían ellos terminado de masticar, o sea, de poder prepararla para masticarla cuando Dios envió, ¿qué? Dios envió una peste sobre ellos. ¿Por qué? Por su codicia, o sea, por ese deseo que ellos tuvieron de algo diferente por la cual ese lugar donde todos ellos cayeron muertos por su codicia se llamó, dice, Kibrot Hataba, que traduce tumbas del apetito, puede traducir tumbas del apetito o de la gula, o también tumbas de la codicia. En el Salmo, volviendo al Salmo 78, en el los versos del 27 al 31, eso. Dice así el Salmo 78 del 27 al 31. E hizo llover sobre ellos carne como polvo. Fíjese que dice como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. O sea, si era la cantidad de aves que él hizo caer del cielo, que puede asimilarse o puede ejemplificarse como si fuera polvo o como arena del mar.
Los hizo caer en medio del campamento alrededor de las tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Fíjense de que aquí la palabra que debemos recalcar es esa. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Jehová. Sé que el verso 29 nos recalca, les cumplió pues su deseo. Y hay que aprender, una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a distinguir es entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Ellos tenían una necesidad, alimentarse, no pasar hambre. Dios sabe, la palabra de Dios nos dice de que Dios sabe de que tenemos nosotros necesidad. Para esa necesidad Él les proveyó ¿qué? Él les proveyó el maná para saciar su hambre. Pero su deseo era que eso no fuera el maná, que fuera, o sea, para ellos su deseo no era el maná, sino era la carne. ¿A dónde los llevó ese deseo? Los llevó a la muerte. Porque cuando nosotros, la palabra de Dios, y ahora vamos a leer en el libro de Santiago, las consecuencias cuando nosotros ponemos por encima de nuestras necesidades, las cuales Dios conoce, nuestros deseos. Y hasta dónde esos deseos pueden llevarnos. Santiago 4, el libro de Santiago, capítulo 4, versos del 2 al 3, nos dice así. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjense que aquí nos habla acerca de qué, nos habla acerca de esa codicia. Cuando nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, y dice de que, ¿por qué no recibimos? Porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, sino estamos pidiendo conforme a nuestros deseos codiciosos, o sea, a las cosas que nosotros deseamos, que anhela nuestro corazón que si no tiene a Cristo está ajeno a la voluntad de Dios, o que aún estando, ¿cierto?, en Cristo nosotros debemos siempre someterlo a su voluntad. Y aquí está la enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a estar siempre sometidos a la voluntad de Dios y sabiendo siempre y orando siempre porque sea Él, ¿cierto?, mostrándonos qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, qué es lo que nosotros necesitamos de ese sustento para nuestra vida y mantener sometidos nuestros deseos, porque nuestros deseos nos pueden llevar a la muerte. Así. Corintios 10, del 1 al 6, el apóstol Pablo nos dice ¿para qué están estas enseñanzas del Antiguo Testamento para nosotros? Primera de Corintios 10, del 1 al 6, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando precisamente de los israelitas. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento. La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí está la razón por la cual él dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, la palabra está colocada a nosotros para que está colocada como un ejemplo, para que no codiciemos esas cosas que no le agradan al Señor, no codiciemos cosas malas. Dice que al comienzo del relato nos dice que los extranjeros en medio del pueblo tenían un deseo insaciable. O sea, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel fueron los que influenciaron, ¿cierto? El pueblo de Dios se dejó influenciar por ese deseo. Nosotros debemos, como iglesia, a nivel personal, tener mucho cuidado de esas influencias alrededor que nosotros podemos tener, que nos pueden llevar a nosotros a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta
del verso 9, segunda de Pedro 2, del 9 al 15, nos habla acerca de eso, nos habla acerca de que esas personas que muchas veces se encuentran entre nosotros, que no tienen ese temor, que no tienen temor de Dios, que piensan que Dios pueden actuar con injusticia delante del Señor y que, nos dice ahí el apóstol Pedro, pueden influenciar a esas almas inconstantes. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de codicia, su corazón está lleno de deseos que no son agradables a Dios. Pero la palabra de Dios ahí nos dice de que ellos recibirán su justo pago por ese actuar. Muchas veces nosotros pensamos con todas las cosas que vemos alrededor ahora en la iglesia, de falsos maestros, de falsos profetas, que traen dentro del servicio y dentro de la iglesia de Dios, pensamos que Dios no está viendo todas estas cosas, pero la realidad es que de pronto ahora ya nosotros no caemos muertos como cayeron ellos enseguida en el desierto por la ira de Dios, pero Dios tiene su justo pago para todos ellos, y eso nos dice en esta carta. Dice de que su codicia no los lleva a caer muertos en este momento de inmediato, pero la injusticia de su tiempo tendrá su pago. Dice, pero el pueblo de Dios, por no mantenerse firme, fíjese que fueron los extranjeros los que trajeron esa influencia, pero el pueblo de Dios no se mantuvo firme, a pesar de todo lo que ya ellos habían visto de cómo Dios lo sustentaba, él no permaneció fiel a Dios y se dejó influenciar por ese deseo y por eso recibieron su pago, o sea, el pago por haberse revelado delante de Dios. Ellos rechazaron el maná y recordemos que el maná era sombra del verdadero pan del cielo, que es Cristo. De la misma manera, nosotros podemos pensar que Cristo no es suficiente. Lo tenemos a Él, pero anhelamos lo que dejamos atrás. Cuando anhelamos traer cosas del mundo a nuestras vidas o a la iglesia, la palabra nos dice que solamente nosotros necesitamos a Cristo. Él solo debe bastarnos, no necesitamos nada más. Pero nosotros decimos, no es suficiente. Y es lamentable porque hoy cada día nosotros vemos cómo hay tantas cosas que nosotros queremos adicionar y comentar a la iglesia o al mensaje del Evangelio, que el mensaje del Evangelio está centrado precisamente en Cristo porque queremos hacerlo más atrayente. Entonces, cada vez que nosotros, Cristo que es ese maná, ese pan del cielo que debe sustentarnos a nosotros solamente a nivel personal, cristianos o a nivel de la iglesia, entonces nosotros deseamos traer cosas de fuera, cosas del mundo. Es nuestro deseo para poder complementarlo, como para poder que sea en nuestra manera de pensar, hacer que el mensaje sea más completo, y la realidad no es esa, hermanos. La realidad que nos está diciendo la palabra es que solamente Él nos debe bastar, que nosotros no necesitamos nada más. Porque el pan del cielo, que es Cristo, ¿cierto? Debe ser para nosotros suficiente, debe ser lo suficiente, Él es ese pan perfecto que es suficiente para sustentar a toda la iglesia. ¿Qué le pasó al pueblo? El maná no les bastó. Tenían un deseo y Dios les dejó que cumpliesen ese anhelo. Dice de que Dios, que la palabra de Dios nos dice que Él no escucha, ahorita cuando leíamos en Santiago, Él no escucha si nosotros no pedimos, ¿cierto? Como conviene, no escucha, por eso no nos cumple. Pero aquí Dios, ¿cierto?, les cumplió su deseo. Su deseo era que ellos deseaban ¿qué? Comer carne. ¿Y cuál fue la consecuencia de que ellos pudieran cumplir su deseo? Dios le envió una peste destructora que los matara. Vamos a cerrar, hermanos, quiero cerrar con una porción de la palabra que encontramos ahí mismo en 1 Corintios 10, del 11 al 12. Primera de Corintios 10, del 11 al 12, dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire estemos firmes para pedir no conforme a nuestros deseos y a nuestros anhelos, sino conforme a nuestras necesidades y la voluntad de Dios. Nosotros tener una plena comunión con el Señor a través de la oración, a través de la palabra, que es la que cada día nos revela su voluntad. Porque yo puedo pensar, ¿no? Yo tengo muchos años en el Evangelio, yo
voy a la iglesia, asisto, hago mis estudios, pero fíjese que aquí nos está diciendo, el apóstol Pablo nos exhorta, mire que el que se sienta firme, o sea, que el que se sienta que está firmado en el Señor, no caiga, porque no importa el tiempo que nosotros llevemos. En el Evangelio recordemos que nosotros conviven dos naturalezas, una naturaleza que es espiritual, que ama la voluntad de Dios, que ama deleitarse en la voluntad de Dios, pero una naturaleza también que es carnal, en la cual son los que nos mueven. Entonces, la manera en cómo nosotros cada día esa vieja naturaleza nuestra, esa naturaleza carnal, esa naturaleza que se mueve de acuerdo a nuestros deseos, mantenerla sometida a través de la palabra, sometida a través de la oración, para que no caigamos en lo que el pueblo de Israel y muchos perecieron en el desierto por caer en qué? En pedir conforme a sus deseos y no conforme a las necesidades. Cuando nosotros perdemos de vista el hecho de que nuestro sustento perfecto es maná, ese pan del cielo que es Cristo debe ser nuestro sustento y debe ser lo único que nos debe bastar a nosotros en nuestra vida. Nosotros no necesitamos traer nada del mundo a nuestra vida, a esta nueva vida que Dios nos ha regalado, porque nuestro Señor Jesucristo debe ser suficiente y solamente Él debe bastar para sustentarnos, no solamente nuestra vida individual, sino la iglesia. Entonces, hermanos, hasta aquí he querido traerle este comentario acerca de este capítulo 11 del libro de Números. Entonces ahora pueden abrir sus micrófonos para poder escuchar los comentarios, las preguntas o cualquier cosa, hermano, que quieran complementar para este estudio. Entonces, pueden levantar la mano, pueden poner la manito ahí para poder. Okay. Tenemos a nuestro hermano, a nuestra hermana Cielo y mi nombre. Bueno, hermano Hugo, lo escuchamos. Okay. Aló, ¿me escuchan? Sí, hermano, lo escuchamos. Bueno, hermanos, buenos días primeramente para mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Este pasaje de la Biblia o este libro nos enseña de que nosotros no podemos pretender que las cosas se nos den de acuerdo a nuestra voluntad, porque todo debemos pedírselo al Padre, como lo dice la Escritura, y Él nos los concede por su misericordia, porque nosotros no somos nadie para exigirle al Señor. Ni siquiera Moisés podía exigirle al Señor, porque Él es superior a Moisés. Entonces, esta es una enseñanza que nos debe servir para nuestras vidas. Nosotros debemos ser humildes, debemos ser obedientes y debemos ser y acatar la voluntad del Señor. Aquí yo tomé un apunte creo que el libro fue en el Marco, yo te pregunté ahorita en el donde se pone de manifiesto la voluntad del Señor. En Santiago, el libro de Santiago. Santiago 4 del 2 al 3. No, espérate, perdonen. Okay. Está en Romanos. Ok. Está en Romanos. La palabra en Romanos. Perdón. Por tanto, no tiene. Hermanos, Romanos 2:32. No lo encuentro, hermano. Romanos 2. Bueno, hermano, la verdad es
que resumiendo números en el capítulo 11, ahí está el Señor poniendo de manifiesto su voluntad y su poder. Nosotros no podemos pretender pedirle al Señor cosas que no merecemos. Por lo menos ese pueblo era un pueblo de dura cerviz, de corazón duro y muy exigente. Dios estaba manifestando con ellos y se quejaban demasiado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hombre, sí, lo voy a complacer, y lo complació. Pero mire que ese apetito voraz de ese pueblo, Dios lo hizo de tal manera que lo hartó tanto de que le brotaban de las narices las carnes. Así lo dice la Escritura, hermano. Entonces, hermano, la reflexión es que nosotros pidamos al Señor con humildad y de acuerdo a su soberana voluntad, hermano. Ese era mi humilde aporte, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, hermano Hugo. Ahora vamos a escuchar a la hermana Cielo y después al hermano Alfonso. Sí, gracias, buenos días. No, muy interesante y muchas enseñanzas de este capítulo. Gracias, hermana, por la explicación. Pero yo quería decir que en realidad, así como usted lo explicó claramente, ese pueblo tenía la codicia y pedía cosas o no esperó en el tiempo del Señor, porque el Señor podía haber dado en ese tiempo, le dio maná, pero de pronto él en su corazón pensaba que él también tenía que sustentarlo de otras maneras. Igual si ellos no se lo hubieran pedido, o si no se lo hubieran pedido, si no se lo hubieran renegado y estar diciendo que deseaban aquello de Egipto y eso. Entonces a veces no es la manera, sino y hacer conforme a la voluntad de Dios, porque en el Salmo también dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que el Señor sí cumple nuestros deseos y nuestros anhelos, pero conforme a su voluntad. Eso entiendo yo, me corrigen si estoy mal. Y también en la manera o en la actitud que nosotros se lo pidamos, ¿cierto? Amén. 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 Hermano Alfonso, lo escuchamos. Bueno, buenos días para los hermanos que nos han saludado. Amén. Y doy gracias a Dios por este maravilloso estudio de 11 de números, capítulo 11 de números. Pues yo quiero referirme a tres aspectos únicamente, porque lo demás pues todo fue bien explicado, y solamente quiero aportar sobre la actitud. Primero la actitud sobre tres aspectos. Primero la actitud del pueblo de Israel. Es cierto que como dijo la hermana Jenny, la gente extraña, la gente extranjera, ¿no? Dice que tuvo un deseo, pero no dice que lo manifestó, de comer carne. Pero quienes se quejaron, se levantaron, fueron los israelitas. Ellos fueron los... Y no es extraño, ya en Éxodo, ya capítulo 15, algo así, 16, ya también eso era una costumbre, era una constante en ellos, ¿verdad? Un tipo, una conducta ya inveterada de ellos de quejarse siempre. No obstante, ser testigo de los prodigios, señales que Dios había hecho con ellos. El cruce del Mar Rojo no fue cualquier cosa ahí para subestimar, ¿no? Fue un algo portentoso, pero sin embargo ellos siempre estaban quejando. Pero lo que quiero destacar, hermano, es que como a veces, una advertencia para la iglesia de hoy en cuanto a esa extranjeros, hoy podríamos decir gente extraña, vidas extrañas, que pueden de una manera sutil, ¿verdad? Como dice la escritura, se disfrazan de ángel de luz para engañar aún a los escogidos, pueden afectar
el verdadero mensaje de Cristo a la iglesia. Y nosotros vemos como hoy, por ejemplo, se están aplicando en muchas congregaciones algunos métodos o algunas ideas de motivación personal o de incluso la nueva era para atraer miembros, seguidores a la iglesia. Y deja a un lado los principios que Dios consagró específicamente para atraer a los perdidos a los pies de Cristo. ¿El resultado cuál es? Bueno, convertidos con un centímetro de profundidad, superficialmente, y no, pues, cristianos realmente conscientes de lo que son delante de Dios. Entonces, eso está escrito ahí como una advertencia para hoy. De pronto, con otro contexto, con otro propósito o con otra, con otra aspiración, pero de todas maneras, así como esos extranjeros influyeron de una manera, no podemos decir que ellos ya venían con eso, ya venían con esa tradición, con esa costumbre de estar quejándose. Ya era una conducta inveterada de ellos. Y lo segundo, hermano, es la actitud de Moisés. O sea, es casi que impactante mirar la actitud contradictoria y el modo de ver, se le llama irreverente, de Moisés. Y no estamos aquí para condenar y para criticar, sino que es una enseñanza muy, muy importante para el liderazgo de la iglesia de hoy, hermanos, para ahora, para siempre. Porque en un momento de profundo desaliento, con lo que pasaba Moisés, de desaliento, ese gran líder de Moisés, llamado en la Biblia amigo de Dios, realmente no estuvo a la altura, de ese título de amigo de Dios, porque cuestiona a Dios de una manera sistemática, subestimó el honor que Dios le había concedido de ser el guía espiritual de ese pueblo, y se quejó desmedidamente ante el agravio del pueblo al cual él ya estaba acostumbrado. Es que, sí, son las circunstancias humanas, como decía Mayeri, la condición humana, cómo somos los humanos, ¿verdad? Moisés venía de soportar todo el agravio de un pueblo, hasta intentaron una vez para apedrearlo, él conocía eso, pero llega un momento en que la condición humana, y para nosotros eso es la enseñanza, ¿verdad? Cómo nosotros debemos estar prevenidos contra ese desaliento y contra esa injusticia y contra el agravio que muchas veces recibimos. Y se quejó y exagera su responsabilidad al decir que pesaba sobre él toda la carga del pueblo. Nosotros vemos ahí, pues, es extraño eso, el capítulo, el versículo 11 y 12, ¿verdad? Y hasta el 15. Y dice que pues, también se arroga en cierta manera las facultades, ¿verdad? Al decir que dónde conseguiría el carne. Es como si él, ya él sabía que yo le haya provisto lo necesario para que alimentara al pueblo, si lo necesario, no solamente, como decía Jenny, un alimento completo, como decía hoy día, un suplemento vitamínico que tiene minerales, vitaminas, todo lo tiene ahí, ¿verdad? Ya desde entonces existía eso. Dios lo hizo así. Y por último, hermano, la desconfianza de la gracia de Dios, ¿verdad? La desconfianza, dice, no puedo yo solo soportar a todo ese pueblo que me es pesado demasiado. Y él solo, o sea, olvidó la gracia de Dios, olvidó en un momento, repito, de desaliento. Ahora, no quiero con esto censurar a Moisés, ni mucho menos condenar nada, hermano, de ninguna manera. De ninguna manera, porque lo que estamos viendo aquí es que una enseñanza una enseñanza fundamental, y es que aún los mejores de nosotros, aún los mejores y más, digamos, experimentados líderes, hasta el líder incipiente, no está exento de eso.
no está centro de eso. Si Moisés, amigo de Dios, tuvo ese aliento y tuvo esa frase, esas palabras hacia Dios, pues nosotros están ahí justamente para que nosotros sepamos que el momento de ese aliento, que puede presentarse en cualquier momento, sobre todo los líderes de la iglesia, tengamos en cuenta que no puede, diga, las palabras de Moisés no reconocieron la justicia de Dios en ese momento. Es un momento, repito, y hago énfasis en esto, de un momento de tribulación, de desaliento, de desesperanza, de acoso incluso. Y por último, mis hermanos, es la actitud de Dios, la actitud generosa, bondadosa, benigna de Dios, asombrosa, digamos así, porque fíjese que Él no responde ni al pueblo ni a Moisés. Es más, Moisés llega a pedir lo que hizo Elías, ya creo que en Reyes, primero de Reyes, no sé. Está la historia de Elías, que también pidió a Dios le quitara la vida, la quitara de Moisés, lo hace. Y Dios responde ¿cómo? Bueno, lo que ya explicó la hermana Jenny, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo responde Dios? Bondadosamente, generosamente. Si pasa por alto esa actitud de Moisés, él comprende realmente cómo. Pero eso sí dice él que no contenderá para siempre con nosotros porque se acuerda que somos polvo, ¿verdad? Dice el salmista. Y es cierto, ¿verdad? Esa respuesta de Dios vemos que es una expresión o una confirmación de la misericordia de Dios, de la comprensión de Dios hacia su pueblo y especialmente a líderes de la talla de Moisés, ¿verdad? Y a toda clase de líderes sinceros que realmente en un momento de desesperanza y de desánimo pueda tener alguna falla en la aplicación de las virtudes y los dones que Él le ha dado para llevar adelante el ministerio que Dios le puso en sus manos. Amén. Eso, hermano, gracias. Bueno, muchas gracias, hermano. No sé quién es el que está también levantando la mano aquí, no tiene nombre, no sé, es el hermano. Hay alguien que tiene levantada. Ruby. Hermana Ruby. Sí, pero hay alguien más que no sé quién es, que no tiene. Bueno, hermana Ruby, le damos la palabra. Wilma. Buenos días, hermano. Ok, ahora, hermano Wilma. Sí, diga, hermana, la escuchamos. Ok, buenos días para todos mis hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Bueno, hermana, quiero decir lo siguiente. Primero que todo, debemos pedirle a Dios que nos ayude a apartar de nuestras vidas la murmuración y la manía de quejarnos. Considero que cuando nos quejamos, creamos un mal hábito y que, entre otras cosas, eso demuestra falta de fe en nuestro Padre Celestial y nos convierte en personas tóxicas que, en vez de edificar a otros mediante nuestra experiencia con el Señor y mediante nuestro sentido del agradecimiento hacia Dios, estamos constantemente comentándoles cosas feas, cosas que destruyen, incluso a veces hasta nos quejamos de nuestros propios familiares, de nuestros propios hermanos. Y bueno, ya por medio de la clase de hoy y por medio de otros pasajes que anteriormente habíamos estudiado y con el devenir que tenemos en el camino de Dios, pues ya esto nosotros lo sabemos. Sin embargo, en nuestra calidad de humanos, a veces incurrimos en estos dos malos hábitos, en estos comportamientos inadecuados delante del Señor. Entonces no podemos estar quejándonos constantemente porque estamos bendecidos por Dios. Al contrario, debemos ser agradecidos con Él. El murmurar, hermana, es como un comején que va deteriorando las relaciones interpersonales de manera de adentro hacia afuera. Porque eso, repito, para mí es como un comején que va carcomiendo poco a poco y eso es algo que definitivamente no le agrada al Señor, porque el Señor nos manda como iglesia a estar juntos en armonía, ayudándonos los unos a los otros. Entonces, estos dos malos hábitos nos apartan de Dios. Como cristianos debemos ser agradecidos, hablar con palabras que edifiquen a otro y sobre todo respetar la soberanía de Dios, aceptar su voluntad aunque no la comprendamos en el momento, que fue lo que le pasó tal vez a Moisés, y por eso él manifestó esa duda que entre otras cosas resultó ser
y respetuosa ante Dios. El Salmo 100, versículo 4 nos dice que entremos por las puertas de la iglesia con himnos de alabanza y con acción de gracias. Y recordemos que la iglesia no es el templo. La iglesia somos todos unidos en familia, como hermanos. Entonces, al interior de la iglesia nos invita este salmo a que siempre hablemos con palabras de agradecimiento, con himnos de alegría, y que si en algunos momentos, porque es algo natural en nuestra condición de humanos, pues tenemos momentos difíciles, así como vivieron los del pueblo de Israel, nosotros debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude. Bueno, hermanita, eso es lo que quería aportar. Bueno, muchas gracias, hermano. Hermano Wilman, lo escuchamos y con esa cerramos con esta intervención. Buenos días, hermano, que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Bueno, qué bello mensaje, ¿verdad? Porque vemos cómo Dios suministra alimento a cada uno de sus hijos, pero me llama la atención es la duda que tiene Moisés, sabiendo ya toda la trayectoria que él traía desde Egipto hasta estos momentos, pues, y sabiendo que todas las cosas que él hizo no hacían pues que él dudara, porque todas las maravillas que él hizo, pues él era el que estaba al frente de todo eso. Pero así, hermano, como él, hay muchas personas que hay duda, que dudamos o que de pronto no sabemos de pronto las maravillas de Dios, lo que puede hacer Dios. Entonces pues entra en muchas personas, en cada uno de nosotros, dudas que de pronto no pensamos que pueda Dios darle solución. Por ejemplo, una enfermedad, hay veces que uno dice pues es la enfermedad tan grave y que ni como muchas personas dicen, nadie podrá salvarlo, pero nosotros tenemos que tener esa fe grande para que Dios pueda sanarnos o curarnos de esa enfermedad o de cualquier otro tipo de cosa. Me llama la atención la parte de la codorniz. Yo creo que todos ustedes conocen la codorniz. La codorniz es una ave rastrera, no vuela, ella no puede volar, ella es de tierra, ella vuela, pero a una altura más o menos de 1 metro de altura y después cae al suelo y comienza a caminar. Me llama la atención porque yo la conozco. Uno de mis negocios de pronto que he querido hacer en mi vida ha sido criar codornices. La codorniz coloca o pone un huevo diario. O sea que una sola codorniz está poniendo al año 360 y pico de huevos diarios. ¿Ustedes se imaginan eso? Entonces, pues, cuando hay una cantidad inmensa de codorniz, eso estaríamos hablando de miles y miles y millones de codorniz. Con razón, pues nosotros Dios hablaba en el versículo que había una altura más o menos de 45 centímetros de cantidad de codornices que tapaban la zona o la tierra donde estaban ellos. Entonces, pues, vemos cómo esa reproducción es cómo es que es tan grande para alimentar a todo ese personal que estaba ahí en esos momentos. Amén. Bueno, nos quedan 3 minutos para cumplir la hora. Daniel, tú estás pidiendo la palabra, te escuchamos para ya terminar. Bueno, buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. ¿Sí me escuchan? Amén. 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 Bueno, hermano, mire, ustedes saben que hay que recordar que Dios, cuando sacó el pueblo de Egipto para que lo alabaran en el monte Sinaí, él prometió que iba a ser una nación santa, una nación de sacerdotes. Esa es la primera promesa que él hace, que ese pueblo iba a ser librado de esa esclavitud, primero física y luego espiritual. Y como lo decía el relato y lo narraba Jenny, el pueblo salió de el pueblo de Israel que salió acompañado de muchas personas, pero no solamente las personas eran idólatras, todos ellos tenían ese componente idólatra en su corazón. Entonces, el Señor hizo esa promesa de que iba a ser una nación santa, como también en comparación con lo que hizo Cristo.
Cristo dijo que nosotros somos nación santa, nación de sacerdotes. Esa promesa está en la palabra de Dios. Y en Cristo, cuando viene, promete que su pueblo va a ser un pueblo santo, una nación santa de sacerdotes. ¿Qué pasaba? Que Dios no tarda en hacer que sus promesas se cumplan. Dios no se maneja por nuestras peticiones caprichosas, sino se maneja por su voluntad en nuestras vidas. Recuerden la historia de José, también es una explicación clara de que es la voluntad de Dios cuando sus hermanos se acercaron a él a pedirle perdón por lo que habían hecho. Él dijo, no, yo no tengo nada que perdonarle. Ahora entiendo por qué el Señor permitió todas estas cosas. Si yo estoy aquí es por la voluntad de Dios para que se cumpliese su promesa que le hizo a nuestros antepasados de que su pueblo iba a crecer y se iba a multiplicar, iba a ser incontable. Para eso los resguardó en Egipto, porque Egipto era la nación poderosa. Ellos estaban bajo ¿qué? Bajo el dominio de ellos, en una nación poderosa que dominaba y que nadie podía meterse con ellos por su ejército poderoso que tenían. Entonces, si Israel se hubiese salido antes, de 400 años antes de tener la cantidad de miembros que tendría, hubiese sido de pronto destruido por los persas, por los otros reinos del norte que eran muy poderosos, que eran los enemigos de Egipto. Por eso Dios los resguardó y permitió de que ellos se multiplicaran allí a pesar de las dificultades. Pero cuando los sacó de allí, prometió que iban a ser una nación santa. Y ellos no eran santos, eran hombres murmuradores, idólatras, anhelaban siempre el regresar atrás a Egipto donde tenían los banquetes. ¿Por qué? Porque su Dios, como lo dice su palabra, es su estómago. Ahí se cumple lo que ahí hay una concordancia con ese término cuando el apóstol Pablo dice, su Dios es su estómago. Comparado con los falsos profetas hoy que siempre predican es para que ustedes tengan abundancia, 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 pero ¿dónde está lo espiritual? ¿Dónde está la nación santa que Dios ha pedido? Por eso fueron destruidos en el desierto, porque Dios no va a permitir que ningún idólatra, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún murmurador entre al reino de los cielos. Entonces, ese pueblo pereció y nació un pueblo nuevo en medio del desierto. Cuando nosotros somos llamados por el Señor a vivir una vida santa, a convertirnos en sacerdotes, según su soberana voluntad, pasamos por el desierto. Y muchas veces nos vemos con anhelos de volver a esa vida pasada, que de pronto, no, me iba mejor cuando yo estaba en el mundo. Ustedes escuchan esa frase, cuando yo no conocía al Señor me iba mejor y todas esas cosas. Es la misma murmuración que hacían los israelitas cuando estaban en el desierto. Nuestro anhelo, nuestro mayor deseo es darle gracias al Señor porque nos liberó de la esclavitud comparado con Israel en Egipto, nos llevó por el desierto comparado con Israel en Egipto, donde nosotros muchas veces hemos murmurado, pero Dios nos limpió. Comparado, diferente a los israelitas, Dios nos mató al viejo hombre, al hombre murmurador, pagano, adúltero, pero hizo un hombre nuevo que ama, que pretende seguir al Señor según, y no para donde pretende seguir al Señor, no buscando que lo lleve donde Él quiere, sino a donde el Señor disponga.